no me olvido de ella ni un solo día. Hoy vamos a hablar de la situación en el frente y en este sentido tenemos tres cosas muy importantes, dos actualizaciones en cuanto a lo que es la línea del frente en sí, una muy sorprendente en la región de Zaporozhye, que bueno, y ahí tenemos una actualización política en las declaraciones, las últimas declaraciones de Vladimir Zelensky, que a todo esto nos han desvelado sin querer o queriendo, no se sabe, porque el régimen de Kiev es así, como un poquito extraño en este sentido, pero nos han desvelado, parece, el motivo principal por el cual se realizó la incursión en cuestión. Nosotros pensábamos, ¿no?, y de alguna forma comentábamos los hechos en la región en cuestión, siempre partiendo de la base de que Ucrania quería negociar utilizando ese territorio. Sin embargo, parece que aquí el asunto tiene mucho atrás, pero lejos de perjudicar en primer lugar a la Federación de Rusia, todo apunta a que realmente se quería perjudicar a un tercer país que, bueno, es amigo de Rusia, pero en términos directos con Rusia no tiene nada que ver. Y por último, también tenemos actualizaciones en cuanto a la situación militar en la región de Kursk, que, bueno, adelantamos un poco, no está siendo para nada buena para el ejército ucraniano. Comenzamos con las imágenes y con las noticias que nos vienen de la región de Zaporozhye, concretamente de las localidades que se encuentran al este de Ariahav. Ariahav, os recuerdo, es esa ciudad tremendamente fortificada que en su momento pues, fue como una especie de base de fortificaciones y también de operaciones principales de las fuerzas ucranianas durante la ofensiva de verano, junto con la localidad de Mala Takmachka, y es precisamente a esa localidad a la que a día de hoy se está acercando peligrosamente el ejército de la Federación de Rusia. Ahora, pues aparte de los avances que ya estamos viendo en el frente de Pakrovsk, donde Rusia ha liberado casi por completo la localidad de Kurajava, tenemos noticias también que nos llegan de Zaporozhye, avances, es cierto que bastante lentos, pero también bastante serios y bastante firmes del ejército de la Federación de Rusia, tremendas pérdidas por parte de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso habla de 47.000 soldados en estos últimos 2 días, sobre la infraestructura militar y sobre todo la organización de las tropas ucranianas, en este caso, puesto que los operadores de drones de la Federación de Rusia en estos últimos 2 días, vía ataques constantes, ¿no?, han conseguido cortar por completo la principal carretera y por lo tanto también la principal vía de suministro de las Fuerzas Armadas de Ucrania en toda la región de Kursk. Estamos hablando de una carretera por la cual al día llegaban a transitar hasta 50 camiones. Claro, tened en cuenta que ahí los principales objetivos que se perseguían, ¿no?, y por lo tanto, digamos, los principales puntos de necesidad que se cubrían con los camiones en cuestión eran, por un lado, rotaciones de personal constantes, que a partir de ahora no se sabe cuántas van a ser posibles a la hora, ¿no?, de mantenerlas, si es que se pueden mantener esas rotaciones. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esas tropas ucranianas en la región de Kursk, equipo militar, ¿no?, traslados constantes de equipo militar, todo lo que tiene que ver con el combustible, comida, agua, por supuesto municiones, armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí Ucrania pues va a enfrentar dos problemas. En primer lugar, el cansancio de los soldados, porque si no hay rotaciones o se vuelven demasiado largas, ¿no?, esas estancias de personal en primera línea del frente, necesariamente ese personal va a terminar terriblemente cansado y no va a poder hacerle frente a los ataques de la Federación de Rusia, ¿no?, al ejército de la Federación de Rusia en términos generales. Eso por un lado, y por otro, por supuesto, si no hay comida y si no hay agua, eso, bueno, me imagino que va a ser lo último que desaparezca, pero si no hay
hay un tremendo problema, pero si no hay municiones o llegan en cantidades escasas, por supuesto el problema sigue siendo prácticamente tan grande como el anterior. Esto en cuanto a la situación militar, es decir, Ucrania está intentando mantener como sea la región de Kursk bajo su control, que a todo esto, pues en cuanto al territorio, le queda menos del 50% de lo que inicialmente logró controlar, y Rusia a su vez intenta echar como sea las tropas ucranianas de la región en cuestión para llegar con ella limpita, ¿no? Entre comillas, para cuando Donald Trump ya proponga esas negociaciones. Y aquí juntamos la región de Kursk, el tema de las negociaciones, y tenemos desvelado por el propio Zelensky a todo esto en sus últimas declaraciones lo que pudiera ser el motivo principal. Ya me diréis cuál es vuestra opinión al respecto, pero yo creo que lo que efectivamente ha sido el motivo principal de la incursión ucraniana en la región de Kursk. Vladimir Zelensky ha hablado del hecho de que la presencia de las tropas ucranianas en la región de Kursk es como una especie de as en la manga que guarda Ucrania, pero más que un as en la manga en términos de concesiones territoriales y mucho menos negociaciones que se puedan hacer a base de este territorio, que desde Rusia se han negado por activa y por pasiva. Personalmente, Vladimir Putin dijo que sobre la región de Kursk no hay nada que negociar porque es territorio histórico de la Federación de Rusia y va a volver a pertenecer a la Federación de Rusia también de forma física, ya que ya forma parte de la Constitución de Rusia y sigue siendo para Rusia territorio ruso, por mucho que esté ocupado por las tropas ucranianas. Pero fijaos, cuando comenzó la incursión de Kursk por parte de las tropas ucranianas, cosa que yo realmente no estaba planteándome ni tampoco estaba pensando en ello demasiado, pero fue cuando China estaba proponiendo su plan de paz, y entonces lo escuchábamos prácticamente en todas las radios y televisiones, y esto podría explicar muy bien por qué China a día de hoy no parece tener demasiado buenas relaciones con Ucrania. Y es que fue precisamente entonces, particularmente cuando el enviado chino para la paz, la persona que iba a negociar esa paz, viajó a Indonesia porque estuvo estableciendo contactos con diferentes países para al final ganarse esa medalla de gran interlocutor, gran mediador, ¿no? De alguna forma reconocimiento diplomático de todo el país. Pues bien, ahí Zelensky entró en la región de Kursk y cortó toda posibilidad de que se llevaran a cabo negociaciones pacíficas, puesto que la Federación de Rusia en ese momento, por supuesto, no iba a negociar absolutamente nada. Eso por un lado, y después, si las tropas ucranianas seguían en Kursk, por supuesto, Rusia tenía que primero liberar ese territorio y después ya sí eso, ponerse a negociar, y ahora sí lo hilo. Antes, pues de alguna manera no caía en la cuenta, pero realmente si lo pensamos bien, fue justo entonces cuando dejaban de negociar por completo, tanto Rusia con otros países, pero sobre todo cuando dejaban de hablar de su propio plan de paz los chinos. Ahí como que el tema desapareció de los medios, de las grandes pantallas, y con ello a China yo creo que le supuso un tremendo perjuicio, porque de verdad que para la república que encabeza Xi Jinping parece que es sumamente importante tener esa imagen a nivel internacional, de un país que vía esfuerzos diplomáticos constantes logra el entendimiento entre otros países. Zelensky ahí a Xi Jinping le cortó las alas y probablemente, bueno, antes China era ya socio estratégico de la Federación de Rusia, pero probablemente en respuesta también a esas acciones vimos como China en cada vez mayor medida estaba apoyando a Rusia, y además ahí, ya lo comentamos en su momento, ¿no? Se produjo
este tema de que Ucrania se quedaba sin drones porque Occidente imponía sanciones contra China, pero China decidía responder en un momento determinado, no había respondido antes y sí lo estaba haciendo ahora, como que no se juntaban demasiado las piezas y pudiera ser que esa respuesta, ese corte por parte de China, ¿no?, de suministros que Ucrania necesita incluso para los Bayraktar turcos y que en definitiva a dicho país que apostaba y sigue apostando muy fuertemente por el tema de los drones y que tiene bastante más incluso drones que la Federación de Rusia sobre el campo de batalla, pues pudiera ser que con esa acción China estaba respondiendo a la acción ucraniana de frenar sus intentos por negociar la paz.